Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Corea. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Corea es una península de Asia Oriental que limita por tierra con China y Rusia, mientras que por mar limita con Japón. Políticamente, Corea está dividida en dos estados que se conocen popularmente como Corea del Norte y Corea del Sur. A pesar de esto, ambos países comparten la misma historia. Corea ha sido habitada desde tiempos prehistóricos y tiene una importante evidencia arqueológica en este sentido, pero es importante destacar que los estudios históricos y arqueológicos en Corea y Asia Oriental son diferentes del modelo tradicional de Occidente. Corea fue visitada por los antepasados del ser humano desde el 700.000 a.C., aunque estos no se establecieron allí, sino hasta la llegada de los Homo erectus hacia el 300.000 a.C. Después de la Edad del Hielo y en condiciones más cálidas, llegaron los seres humanos actuales hacia el 10.000 a.C., los cuales eran cazadores-recolectores. Este modo de vida se mantuvo hasta el 8.000 a.C., cuando Corea entró en la época neolítica y aparecen las primeras aldeas sedentarias. Así aparece el periodo de la cultura Chulmun, que duró del 8.000 a.C. al 1.500 a.C., donde se fabricó cerámica, comenzó el cultivo de mijo y el mar aumentó separando a Corea de Japón a medida que el hielo se fue derritiendo. Entre los años 1500 y 300 a.C. comenzó el periodo de la cerámica Mumun, en el cual se desarrolló la agricultura intensiva, aparecen las sociedades complejas y se fabrican los primeros artefactos de bronce y comienza la construcción de numerosos monumentos megalíticos. Entre los años 2333 y 108 a.C. aparece el reino de Go-Joseon, que se extendía por el norte de Corea, el cual fue una confederación tribal coreana primitiva que se caracterizó por la unión de varios clanes que constituyeron ciudades autónomas. La política de este reino era combativa y la élite estaba formada por guerreros que se entrenaban en las artes marciales y se convertía en rey el guerrero más fuerte. El estado Go-Joseon entró en guerra con los chinos que invadieron Corea y establecieron 5 feudos leales a la dinastía Han, pero más adelante estos feudos se volvieron reinos coreanos independientes. Al sur de Corea y abarcando parte de Japón existía el estado Jin de Corea, que data de la Edad del Hierro, entre el siglo III y IV antes de Cristo. Se trataba de una unión de tribus prehistóricas que luchó contra sus vecinos Go-Joseon del norte. No se sabe qué sucedió con ellos, pero en su territorio aparecieron 3 reinos separados. Corea entró en la Edad Antigua con el establecimiento de numerosos estados que son los siguientes: Buyeo, Okgeo, Dongye
Goguryeo, Baekje, Jinhan, Byeonhan y Mahan, entre otros más pequeños. A continuación, vamos a ver la historia de todos estos estados coreanos. El reino de Bujeo fue un estado coreano que existió entre el siglo II a.C. y el año 494 después de Cristo. Se encontraba ubicado en Manchuria y fue aliado de los chinos hasta que fue destruido por los pueblos Xianbei, que eran nómadas provenientes de Asia Central. El reino de Okgeo existió entre el siglo II a.C. y el siglo V después de Cristo, en Corea del Norte. Estaba compuesto por chinos y coreanos, pero fue sometido por el reino vecino de Goguryeo. El reino de Donghie fue un estado ubicado en Corea del Norte entre los siglos III a.C. y el siglo V después de Cristo. Este reino luchó contra sus vecinos coreanos y chinos hasta que el reino de Goguryeo lo conquistó. La Confederación de Mahan fue una serie de estados ubicados en Corea del Sur entre el siglo I a.C. y el siglo III después de Cristo. Este estado se originó en la prehistoria y recibió la influencia del reino de Go-Joseon después de que éste fuera conquistado por China. Lentamente, esta confederación fue conquistada por el reino de Baekje. La Confederación de Jin'an era un estado ubicado en Corea del Sur entre el siglo I a.C. y el siglo IV después de Cristo. Sus orígenes eran prehistóricos y tuvo una influencia del reino de Go-Joseon hasta que fue dominado por el reino de Shilla. La Confederación de Byeonhan fue un estado ubicado en Corea del Sur que existió entre los años 108 a.C. y 42 después de Cristo. Al igual que las otras confederaciones coreanas, tuvo una importante influencia del reino de Go-Joseon y fue conquistado por la Confederación Gaya, que era vecina. Corea entró en lo que sería la época medieval en la cronología universal, con lo que se conoce como la era de los tres reinos. En esta etapa, Corea y partes de la región histórica de Manchuria fueron dominadas por los reinos de Goguryeo, Shilla y Balhae, las cuales conquistaron a otros pequeños estados o confederaciones vecinas. El reino de Goguryeo existió entre los años 37 a.C. y 668 después de Cristo y fue el estado más grande de los tres reinos de Corea, abarcando Corea del Norte y el centro de Manchuria. No se conoce con exactitud cómo se originó este estado, porque existen leyendas y textos chinos que deben tomarse con cuidado, porque los chinos tenían la costumbre de minimizar a sus rivales. En todo caso, lo más probable es que se tratara de un grupo tribal que fue recibiendo migraciones de pueblos vecinos, como por ejemplo del reino de Bujeo, y fue adquiriendo poder hasta que se constituyó como un reino. Goguryeo conquistó a los reinos vecinos en Corea y luchó contra los chinos,
los japoneses y los pueblos nómadas de los Kitán, Gokturk y Xianbei, alcanzando una gran hegemonía. Pero todas estas guerras provocaron que se debilitaran hasta que una coalición de chinos y coreanos del reino de Shilla los invadieron. Cabe destacar que la ciudad de Pyongyang fue su capital. El reino de Baekje fue un estado ubicado en Corea del Sur y su capital fue la ciudad de Seúl. Existió entre el año 18 a.C. y el año 660 después de Cristo. En un principio era una ciudad-estado integrante de la Confederación Mahan, hasta que comenzó a crecer militarmente y acabó por dominar toda esta confederación, estableciendo un reino centralizado. El reino de Baekje luchó contra los chinos y fue aliado de la Confederación Gaya, que tenía estrechos vínculos con Japón. Cuando la Confederación Gaya desapareció, Baekje ocupó su territorio y estableció contactos con Japón, convirtiéndose en un foco de difusión de la cultura coreana y china hacia Japón. Baekje mantuvo guerras con China y los reinos de Goguryeo y Shilla. Después de un cambio político en el que los reinos de Shilla y Baekje se unieron, acabaron con el reino de Goguryeo y el país vivió una época de paz. En ese tiempo floreció el budismo y las buenas relaciones políticas con Japón. Finalmente, China y el reino de Shilla se unieron y conquistaron el reino de Baekje, cuya nobleza huyó hacia Japón. El reino de Shilla existió entre los años 57 a.C. y 935 después de Cristo y unificó bajo su dominio a toda la península coreana. Inicialmente fue una ciudad-estado perteneciente a la Confederación Samhan, hasta que la acabó dominando. Este reino luchó contra los chinos, la Confederación Gaya, que tenía el apoyo de Japón, y contra los reinos de Goguryeo y Baekje. Este reino, mediante alianzas políticas y la presión militar, dominó toda Corea y tuvo una época de paz en la que florecieron las artes marciales, el budismo y se introdujo el confucianismo, que permitió el progreso de la política, las leyes y la administración. El reino tuvo una importante clase de nobles basados en clanes, como por ejemplo los Park, los Kim y los Seok. Actualmente, estos son los apellidos más populares de Corea. El estado decayó por problemas internos relacionados con la lucha entre la nobleza y levantamientos en los reinos coreanos que habían sido sometidos por ellos. El reino de Balhae fue un estado ubicado en Corea del Norte, Manchuria y el lejano oriente ruso. Existió entre los años 698 y 926. Pero existe debate si se le puede considerar coreano porque estaba compuesto por varios grupos étnicos como los mongoles y los tunguses. No se sabe con exactitud cómo se formó el estado, si fueron pueblos tunguses que huyeron de China y se mezclaron con los coreanos, o si fue un estado tunguz que adoptó las costumbres coreanas. En todo caso, el reino luchó y tuvo una importante influencia cultural con China,
pero también hizo la guerra con otros pueblos nómadas tunguses y coreanos. Finalmente, Balhae fue conquistado por los Kitán, que eran un pueblo nómada del norte de China. Hacia la Baja Edad Media de la historia universal, la península de Corea se fragmentó en varios reinos cuando el reino de Shilla entró en decadencia. Así se establecieron dinastías que fundaron los reinos de Jubbaekje, Taebong y Goryeo. Este último reino fue derrotando a sus vecinos hasta que dominó toda la península coreana y estableció la dinastía Goryeo, que gobernó el país entre los años 918 y 1392. Esta época es fundamental en el establecimiento de la cultura coreana, porque toda Corea estaba unificada. Se introdujo el sistema chino de exámenes, donde la gente se preparó para asumir cargos públicos y religiosos según el modelo confuciano. La gente adoptó el traje hanbok que distingue a cada clase social coreana. El país adoptó un sistema más o menos feudal y de la palabra Goryeo proviene la palabra Corea. El reino de Goryeo mantuvo guerras con los Kitán y los Jurchen de la dinastía Liao, los cuales saquearon Corea varias veces. Tras esto, el reino tuvo conflictos internos por la lucha entre los nobles y los monjes que deseaban controlar el estado. Entre 1225 y 1350 llegaron los mongoles, que conquistaron, saquearon y devastaron Corea. El reino pasó a ser un estado vasallo del imperio mongol que tuvo cierta autonomía, porque los mongoles no buscaban establecerse en Corea. Aún así, Corea debió pagar tributos y someterse a la autoridad de los mongoles, además de apoyarlos militarmente cuando estos intentaron invadir Japón. Gracias a la conquista de los mongoles, Corea tuvo acceso a los aportes culturales y comerciales de Eurasia, porque Corea no tuvo contacto con Occidente. Cuando los mongoles entraron en decadencia general, los chinos y los coreanos unieron fuerzas para expulsar a los mongoles y así se estableció la dinastía Ming en China y la dinastía Joseon de Corea, la cual gobernó la península entre los años de 1392 y 1897. Esta dinastía restableció la independencia de Corea, pero entró en una guerra civil entre los nobles y los ministros por el control del gobierno, además de intrigas contra los reyes. A pesar de todo esto, el reino Joseon venció a los piratas japoneses Wako, que tenían su base en la isla de Tsushima. También vencieron a los pueblos Jurchen en la región de Manchuria, y Corea vivió una época de gran desarrollo cultural, literario, legislativo y económico. Fue durante la dinastía Joseon que apareció el alfabeto coreano o Hangul en el año de 1443. Corea entró en la Edad Moderna de la historia universal con problemas dinásticos que pasaron a un segundo plano cuando Japón invadió el país entre los años de 1594 y 1598. Esto sucedió porque Japón entró en guerra con China
y usó el territorio coreano como una ruta hacia China. La guerra fue brutal, pero Corea obtuvo el dominio marítimo gracias a los barcos Tortuga o Kobukson. Sin embargo, en tierra, los japoneses obtuvieron numerosas victorias en las que esclavizaron a los coreanos que fueron vendidos a los europeos y a los asiáticos. Y también secuestraron a todos los intelectuales, artistas y otros para ponerlos a trabajar en Japón. Esto provocó un retroceso cultural en Corea, pero los japoneses fueron expulsados con el apoyo de los chinos. Durante el siglo XVII, los coreanos comenzaron su recuperación, pero los pueblos nómadas Jurchen se organizaron en la dinastía Manchú, que conquistó China y acabó fundando la dinastía Qing. Los manchúes atacaron Corea y los obligaron a ser vasallos de China, lo cual pues fue aceptado por el reino Joseon, aunque los coreanos siempre vieron a los manchúes como un pueblo de bárbaros. Corea vivió 200 años de paz, pero a pesar de ello, la dinastía Joseon se debilitó porque la familia real pasó a un segundo plano y la nobleza corrupta gobernó el país. La pobreza se disparó y Corea se vio amenazada por la llegada de los europeos, que tenían claras intenciones colonialistas o de libre mercado. De esta manera, Corea ingresó en la edad contemporánea de la historia universal. En 1863, la familia real inició una serie de reformas más absolutistas y persiguió a los católicos coreanos, lo cual le valió la amenaza y la posterior expedición francesa de 1866. Como tal, Corea ya había recibido la llegada de navíos europeos, pero no quería tener contacto con Occidente debido a que los europeos estaban colonizando China. Por este motivo, a Corea se le conoció como el Reino Ermitaño. En 1866 sucedió el incidente Sherman, en el que un buque armado de tripulación mixta con británicos, estadounidenses, chinos y malayos fue atacado por los coreanos. Esto posiblemente fue porque el barco buscaba saquear los tesoros reales, pero en todo caso, los Estados Unidos atacaron Corea con una expedición militar, pero el país no cedió a la presión, así que la expedición estadounidense como tal fracasó. Los japoneses se industrializaron y comenzaron una política expansionista en Asia, que justamente comenzó en Corea. El país fue obligado a aceptar tratados comerciales mediante el Tratado de Kangwa, firmado en 1876. Así fue que Corea pasó a la influencia japonesa y a China no le gustó esto, pero el reino Joseon poco pudo hacer porque el país se hundió en la corrupción y la familia real ya no tenía respeto ante la gente. En 1884 sucedió el golpe de estado Gapsin, en el que los coreanos pro-japoneses buscaron dar un golpe de estado contra la dinastía Joseon, pero la emperatriz Mi Eong-seong
solicitó el apoyo de China. Fue así que China y Japón firmaron el Tratado de Tientsin, en el que Corea pasó a ser un protectorado de China, pero Japón mantendría cierta influencia política sobre el país. En 1895 sucedió la Revolución Campesina de Donghak, en la que los rebeldes buscaban expulsar a los extranjeros y quitar a la dinastía Joseon. Los Joseon buscaron el apoyo de China, que envió un ejército hacia Corea, lo cual violó el Tratado de Tientsin, y así comenzó la Primera Guerra Sino-Japonesa entre 1894 y 1895, que China perdió. A la par de esta guerra, los rebeldes coreanos fueron vencidos y la emperatriz Myeong-seong buscó el apoyo de China o de Rusia para frenar la expansión de los japoneses, pero ella fue asesinada por sicarios que fueron contratados por Japón. Japón quería convertir a Corea en una colonia, pero no pudo hacerlo porque Rusia se opuso a su expansión. Así que la dinastía Joseon aprovechó para establecer el Imperio de Corea. Este estado existió entre 1897 y 1910, en el cual la dinastía Joseon buscó modernizar e industrializar el país al estilo occidental, contratando asesores rusos y estadounidenses. Corea vivió una época de reforma e industrialización que iba bien, pero Corea no tuvo tiempo de ver los resultados porque Rusia y Japón entraron en guerra, y este conflicto lo ganó Japón, el cual procedió a invadir Corea el 22 de agosto de 1910. De esta manera, Japón controló Corea como su colonia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses establecieron un gobierno militar que explotó la economía y la riqueza de Corea en su beneficio, que provocó unas condiciones de vida difíciles para los propios coreanos. Japón también promovió la colonización de Corea, trayendo ciudadanos y promoviendo la cultura nipona. Los coreanos migraron hacia Japón y Manchuria para buscar mejor calidad de vida, mientras que otros, incluyendo intelectuales y revolucionarios, decidieron luchar contra la ocupación japonesa, ya fuera por la diplomacia o por las armas. Japón respondió ejecutando a los opositores y luchando contra estos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que también hubo coreanos que sirvieron como auxiliares en el ejército japonés durante el conflicto hasta la derrota de Japón en 1945. Algunos de los coreanos que lucharon por la independencia de su país fueron Shin Chae-ho, Kim Hyong-sik, Kim Ko y Kim Il-sung. Desde 1945, la Unión Soviética y los Estados Unidos ocuparon la península coreana y la dividieron en dos según el paralelo 38, con una Corea del Norte comunista y una Corea del Sur capitalista. La idea era unificar Corea en un solo país, pero la posición política de ambos no se pudo conciliar. Aparte de esto, había comenzado la Guerra Fría y comenzaron a suceder enfrentamientos esporádicos entre las dos Coreas.
La península coreana se dividió en ambas ideologías y en 1950 Corea del Norte invadió Corea del Sur y ocupó casi la totalidad del territorio, lo cual provocó que los Estados Unidos y las Naciones Unidas declararan la guerra a Corea del Norte. Los aliados occidentales controlaron la mayoría de Corea y se aproximaron a China, la cual entró en la guerra a favor de Corea del Norte, porque los Estados Unidos apoyaron a Taiwán en la guerra civil china y ésta se vio amenazada si los aliados vencían a Corea del Norte. Desde 1951 hasta 1953, la guerra se mantuvo con un frente estático alrededor del paralelo 38, hasta que se firmó el armisticio el día 27 de julio de 1953. Así se estableció una zona desmilitarizada en la región de Panmunjom y como tal, ambas Coreas no han firmado un acuerdo de paz hasta el día de hoy. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.